Hola mi chica, bienvenido a un nuevo video a mi canal de YouTube. Yo soy Marlene y les presento mi primer vlog aquí en mi canal de YouTube. Esta vez la llevaré conmigo a otra isla, una nueva isla que conoceremos. Nos hemos levantado desde las 5:30 de la mañana. Ahora mismo estamos en el aeropuerto sur de Tenerife. Primero haremos escala en una isla y después en otra. Espero que disfruten este viaje conmigo, como mismo yo voy a disfrutar por primera vez grabándole un mini vlog de estos días que estaremos en esa isla. Llevaremos una buena compañía. Uy. Mi compañía, les voy a presentar a mi compañía. Llevaremos a Luca en todo el video, así que los escucharán hablando bastante español. La primera parada será Gran Canaria. Ahí estaremos en el aeropuerto de escala aproximadamente 1 hora. Pero el vuelo de Tenerife a Gran Canaria es bastante breve y bastante corto. Dura más la escala que el vuelo. Y Luca, como siempre, hace su maleta a último momento. Y aquí lo vemos comprando abrigo porque se le olvidó. Se compró el abrigo, caballero. Él lo olvida todo, todo lo olvida. Estás contándole mis stories. Vamos a montar el primer avión. Aquello que ven allá es la montaña roja, aquí de Tenerife. Estamos dando la vuelta circular y volvemos al mismo lugar. Sí, este está loquito. Volvimos al mismo lugar, caballero. El chofer quiso dar la vuelta. Recoger a personas que faltan por recoger. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. 9F. Aquí. Gracias. El primer vuelo dura 35 minutos. Destino Gran Canaria. Gracias. Y hemos llegado a Gran Canaria. Bueno, chicas, acabamos de llegar a Gran Canaria. Este fue el vuelo más rápido de nuestra vida. 35 minutos y ya casi vamos a subir al otro avión. Aún no sabemos el destino, se lo hacemos saber, pero lleguemos. Llegamos a nuestro destino final. ¿Nuestro destino final, amor? Fuerteventura. Por hora. Por ahora. Yeah. Hemos llegado a Corralejo, Fuerteventura. Esa isla al final que ustedes ven ahí es Lanzarote. Y a mi mano derecha hay otra que se llama Isla de Lobos. Esta que ven ahí. Esta.
En algún momento el candado mío y de Luca estará aquí. ¿Verdad, mi amor? ¿Por qué ya no estamos? ¿Por qué tú no lo pusiste? Lo voy buscando, no lo veo. ¿Eh? Hay que comprarlo. Ya tú no me amas, Hay que buscar el candado. Llegamos al hotel que nos quedaremos estos días. Miren qué belleza. Wow. Pensaba de serme olvidado me olvido todo. Sí, Lucas se olvida de todo, menos. Absolutamente todo. ¿Menos de quién? Menos que de nombre. Amor, ¿qué no ha pasado? Me equivoqué reservando la cama. Yo pensaba de ser solo. Y vine aquí y me dice, ¿usted reserva por uno? Sí. Pero Sí. resulta que somos dos. Me equivoqué. Ha reservado la habitación para una persona y somos dos. Miren qué clase de vista. Mira la playa, qué bella. Bueno, mis chicas, primer día en Fuerteventura, así que vamos. ¿Qué les parece esta playa fenomenal, hermosa? Conexión con la naturaleza. Aquí se siente muchísima paz en esta isla. ¿Qué tú crees, amor? Hey, parece Caribe. Azulito. La La arena blanca. sí. No me la esperaba. de Y yo, verdad. la verdad. Porque aquí en Canarias la tierra es Son piedra. exacto, piedra. Esto es océano, ¿no? Sí, No sería nada así azulito. muy bello. El agua transparente. Parece Caribe, parece la playa de Cuba. De verdad. Hola mis chicas, antes de continuar con este bellísimo vlog, quiero abrirte un pedacito más sobre mi mundo, sobre cosas que ustedes no saben. Me encantaría seguir compartiéndote más de mi vida, de mis hábitos, de mis costumbres, cómo lo vivo, cómo lo gestiono, porque quizás, solo quizás, puede inspirarte, motivarte o servirte como ejemplo en algún momento de tu vida. Y si algo de lo que soy te suma, ya valió la pena expresarlo. Y aprovechando que estoy de viaje, quiero regalarte algo más profundo que una imagen, que una foto, que una historia, un valor, un recordatorio que llevo siempre conmigo cada vez que viajo. La vida no se trata solo de llegar, sino de cómo decidimos caminar. Comer saludable fuera de casa sí es posible y necesario. Hoy quiero compartirte algo más que un fin de semana en una isla maravillosa como Fuerteventura. Hacía mucho tiempo que deseábamos venir acá y al fin se ha logrado. Quiero compartirte una verdad que muchísimas veces ignoramos o simplemente damos por imposible, que alimentarse bien también se puede fuera de casa, fuera del hogar, fuera de la rutina. Estamos tan acostumbrados a decir, es que estoy de viaje, no hay opciones saludables, me desconecto de todo y no quiero saber de nada. Pero, ¿sabes que vuelvo a descubrir una vez más cada vez que viajo? Que la desconexión verdadera no viene por estar en otro lugar, viene cuando te desconectas de ti misma, cuando te olvidas lo importante que es cuidar de ti y de tu salud. Alimentarte con conciencia es una forma de mantenerte conectada a tu esencia, a tu cuerpo, a tu salud, a tu propósito. No se trata de obsesionarte, se trata de elegir lo que te nutre e incluso cuando estás fuera. Porque la verdadera libertad no es comer cualquier cosa. La verdadera libertad es poder elegir lo que te hace bien. Y una vez más lo vuelvo a confirmar, aquí en Fuerteventura, lejos de mi casa, rodeada de mar, naturaleza y paz, confirmé algo que ya venía sintiendo. No es difícil comer saludable fuera de casa,
Es cuestión de voluntad, no es buscar excusas, es buscar opciones. Y si no existen, la creas tú misma. Yo personalmente siempre que puedo llevo fruto seco en mi cartera. Aquí no lo tengo, pero llevo un pomito de cristal así con miel y aceite de oliva. Pido sin miedo la comida en cualquier lugar. Si no la tienen, entonces decido ayunar por todo ese tiempo, un rato más, hasta que encuentre un lugar que me hagan la comida bien hecha. Porque nadie más va a cuidar de tu salud por ti. Y si tú no lo haces, ¿quién lo hará? Por eso hay que pensar muchas veces, no comer a la locura, tengo mucha hambre. Hay que elegir bien tu alimentación, porque si das 2 pasos hacia adelante y ese momento tienes hambre y comes cualquier cosa, está dando 5 hacia atrás. Por eso este viaje va a ser mucho más. No solo será un descanso de ruido externo, volverá a ser un recordatorio profundo tanto para mí y para ti, que te lo quiero recordar. Que aún fuera de tu rutina puedes mantenerte firme a tus valores. Que comer sano es una decisión de amor propio. Que llevar tu salud contigo a donde vayas es una forma de respeto hacia tu cuerpo. No se trata de intentar, se trata de hacerlo, porque si lo intentas te dejas un margen para rendirte, pero si lo haces posible, entonces todo cambia. Así que si la próxima vez que salgas, que viajes, que te tomes un gran descanso porque te lo mereces, no uses eso como excusa para abandonarte. Usa ese momento maravilloso para demostrarte que tú puedes elegirte, estés en donde estés. Alimentarte con conciencia no es una dieta, es una forma de vivir, de agradecer y de cuidarte. Y eso no tiene una pausa ni vacaciones. Así que siempre aliméntate bien, porque tu cuerpo, tu salud y tu bienestar te lo agradecerán. Y nada, mi chica, este era un recordatorio y una reflexión, porque no podemos olvidar que es muy necesario alimentarnos bien para sentirnos bien con nosotras mismas. Así que continuamos con el vlog. ¡Chao! Bueno, chicas, ahora vamos a comer y vamos a ver qué podemos elegir de saludable hoy. ¿Qué vamos a comer? Mira, eso no. Y esto menos. Mucha comida saludable, así que vemos. Buenos días, mis chicas, ¿cómo están? Segundo día aquí en Fuerteventura. Es increíble lo bello que se ve el mar desde la habitación. No se lo grabé, lo siento. Pero miren qué bello es el cielo. Miren, qué bello. Fabuloso, nada que ver con el cielo de Tenerife. Es espectacular. Estoy desde temprano levantada porque amanecí con unos dolores de ovario. Cada vez que salgo fuera de casa me cae el ciclo. Es increíble, de verdad. Pero bueno, nada más quería decirles que es bellísimo este hotel. A mí personalmente me gusta mucho porque tiene un estilo, no sé, clásico, contemporáneo, no sé cómo llamarle a esto. Tiene un estilo bellísimo, ya les enseño. Miren qué bella. Miren qué estilo. Aquí es para jugar. Es bello de verdad. Estamos levantados de temprano. Ahora en un rato vamos al gimnasio. Si me siento mejor, entreno. Si no, salto el entrenamiento, y si mañana estoy bien, entreno entonces. Nada, mis chicas, nos vemos. Vamos a ver qué desayunamos. Frutas aquí, kiwi, manzana. Miren lo que hay aquí. Pan. Esto no. Voy a ver si hay huevo. Lucas va a buscar su desayuno ahora. Acá, amores. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Vamos a coger huevitos. Okay. Gracias. De nada. Bacon. Huevo hervido.
Así va quedando, caballero. Bueno, chicas, esta es mi vista hermosa. Oye, el clima aquí es fenomenal. Y este es mi desayuno. 3 huevitos con tomate, no había más, por eso no cogí más huevos. Y naranja con un poco de miel. Este es el de Luca. Huevo hervido con bacon. Y nuestra vista. Vamos a ver a dónde vamos. Estuvimos haciendo cosas, trabajando. Miren qué día más bello. Miren a mi compañero. Compañero, ¿dónde está el coche? Fui yo la que parqué. Ahora no sé dónde está. Ah, aquí. La bestia. No es la bestia de Luca. Es otra bestia. Mira, llegamos a la playa. Parece, espérate. Palomitas de maíz. Ahora vamos a ir a ver. Vamos. Aquí estamos en el medio de la nada. En el medio de la nada, caballero. Pura vitamina D. Ahí va Luca con su gato. Ay, Luca y los gatos. Ve un gato y se para a tocarlo. Casa privada. Ay, qué asco. Miren esto. Qué feo. Aquí debe vivir un asesino. Privado. Qué feo. Bueno, vamos a lo que vinimos. Dicen que la arena parece palomita. ¡Qué bello! ¡Wow! Sí parece palomita. ¡Qué bello, Vinimos a tomar un café. Sí, bello. Bello, ¿verdad? Tremenda vista. Ching. Buenos días, tercer día en Fuerteventura. Nosotros estamos en el norte, estamos ubicados exactamente en el Parque Nacional de la Tuna, pero ahora vamos a dar un paseo al sur, así que vamos a ver qué hay por allá y les muestro. Acabamos de ver a 2 camellos, así que vamos a ver lo bello que están. Están solitos ahí. Ay, qué bello. En el medio de la nada vimos aquí 2 camellos, entonces vamos a verlos. Están enterrados ahí. Pobrecitos, mira el pobre. A ver, hay una cerca, pero podemos verlo bien de cerca. Ay, qué bello. Míralos ahí. Qué bello. Qué grandes son. Hola. Vinimos ahora a un oasis. No sé el nombre bien porque es un poco raro. Así que vamos a enseñarles. Realmente Fuerteventura es desierta. No hay nada aquí. Hemos hecho 1 hora y pico de coche y es bastante desierta. No hay mucho vegetación, no. Parece un desierto realmente. Ahora vamos a este oasis y ya les mostramos. Un tiburón. Varios. Qué grande. Y empezamos a dar una vuelta en el oasis. Esta es la comida que nos dan. Esta es la comida que nos dan para los animalitos. No, sigue tu cara. Esto.
Eso. Y miren, para las mamás, pues si vienen un día, hay carritos, estos carritos, para los niños. Así no pasan trabajo con los muchachos. Y empezamos. Esta es la comida que le vamos a dar a los animalitos. ¿Vieron? Aquí sí cuidan a los animalitos. Hay algunas excursiones de camello y esas cosas, pero no quiero ser parte de maltrato animal. Entonces prefiero verlos de lejos. Aquí para comer algo. Nos sentamos a esperar a luz. Vamos a beber otro café. Novio mío. No soy un animal. No soy parte. No. Y ahora ya. ¿Cómo se llaman estos pajaritos? Ahora vamos a ver a los flamencos. Amores, ellos parecen que están muertos, pero están vivos, bien vivos. Toma más. A ver si me escupe. Esto es una llama. ¡Ay! Toma. Ah, está comiendo aquí. Ay, espérate que me muerde. Este dice Luca que necesita un dentista, miren. No será burlón, ¿no? Ay, sí, qué cómico. Este lugar es maravilloso, bellísimo. Vamos a entrar aquí, en una cueva. Miren qué grande, esta la vimos en México, había muchísimos libres. Aquí están encerradas, pero en México eran libres. Cebra. Bueno, llegó la hora de comer. Vamos a ver qué podemos elegir saludable. Aquí elijo un medio pollo y una frutica también me como. Y de tanta bebida tomamos agua. Bueno, chicas, hemos terminado el safari o el oasis, como le llamen. Ha sido espectacular. Yo soy una persona que conecto mucho con la naturaleza más que con el mar, la playa, etc. Me gusta mucho disfrutar los animales, sentir la paz, los pajaritos, etc. En mi caso personal, a Luca le gusta mucho más la playa, el mar, todo ese tema. Normalmente yo vengo de un país donde me crié plenamente dentro de la naturaleza, involucrado con los animales, caballos, perros, gatos. Ha sido espectacular esta experiencia. Fuerteventura para mí ha sido una de las islas más bonitas que hemos ido. Y nada, seguimos.
Buenos días, mis chicas, espero que estén bien. El último día en Fuerteventura, un lugar súper bello y maravilloso. Lo disfrutamos muchísimo, conocimos algunos lugares bellos de aquí. Lo que más me gustó de Fuerteventura fue la paz y la tranquilidad que se absorbe de este lugar. Es súper desierto, pero es maravilloso, bellísimo. Realmente superó mis expectativas. Espero que les guste este vlog y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!